manejado algunos de sus conceptos. Vamos a profundizar algunos de ellos. Les he marcado las oraciones, las frases más relevantes de este capítulo. Y también vamos a utilizar del manual de Database Concepts, el capítulo 5, que también está subrayado, destacado los elementos más importantes, y ese se refiere a la integridad referencial. Bueno, antes de iniciar con cada uno de estos conceptos, vamos a ver unas gráficas que les envié por separado de las páginas que considero que son relevantes. Por ejemplo, la figura 3.1, la página 63, la página 72, 71. Cada una de ellas las vamos a ver, a lo mejor de manera, déjenme admitir a otros de sus compañeros. Listo. Bien. Bien, bien. Entonces, tenemos aquí la figura 3.1. Tiene una entidad o una relación también denominada que se llama estudiante. La estudiante es una relación, nombre de una relación. Tiene un conjunto de atributos. Los atributos son las columnas. Aquí menciona con las flechas el atributo nombre, el atributo número de seguridad social, SSN, el atributo número telefónico, la dirección, el teléfono de la oficina, la edad, y hay un número que se utiliza frecuentemente en las escuelas norteamericanas, que es el GPA. Es un número que va de 1 a 4 e indica como algo similar a lo de nosotros, un promedio. Es el promedio de la calificación obtenida por el número de créditos. O sea, hay una relación directa entre el número de créditos y las horas a la semana que se imparte esa materia. Entonces, ahí tiene su GPA, que es el índice. Para nosotros, pues, sería un promedio. Entonces, tiene el estudiante, su número de seguridad social, su teléfono, la dirección, la oficina, la edad y su promedio. La edad normalmente, pues, no se especifica en años, se especifica con un dato tipo fecha del día de su nacimiento y ya se hace el cálculo, ¿verdad? Para que sea de mayor utilidad. Los renglones están marcados aquí en esta figura. Los renglones son las tuplas. La tupla es la unidad de trabajo del modelo relacional. Trabaja por tuplas. Tuplas es un renglón completo. ¿Tiene sentido una tupla? Porque se refiere específicamente, en el caso del primer alumno, Benjamín Bayer, pues tiene significado que su número de seguridad social es el que termina en 2435. Su teléfono es el que termina en 1616. Y así su dirección, no tiene el teléfono de oficina. Aquí tiene un elemento que se llama null. Cuando nosotros desconocemos el valor del atributo, se le especifica normalmente null. Null pues, tiene un valor interno en el manejador que sirve para indicar que es la ausencia del dato. Para que no tenga información basura, pues se especifican en los valores que desconocemos, se le especifica null. Y le podríamos decir que acepte en esta columna valores nulos. Podríamos forzarle a que en el número de seguridad social no acepte nulos,
O sea que siempre tendrá un valor específico. Y si no le damos ese valor cuando insertemos el dato, no lo aceptará. Y así cada uno de ellos. Entonces, las columnas son los atributos. El nombre de la relación es estudiante o el nombre de la entidad también se le llama nombre de la entidad estudiante. Las tuplas son los renglones. Bueno, esta es una de las gráficas que mostramos, que es la página número 63. Vamos a la siguiente. Este es otro modelo que podemos utilizar para representar nuestros datos. Indica el nombre de la entidad o el nombre de la relación. Aquí el nombre de la relación es empleado. Se marcan con una serie de rectángulos contiguos. F-name, first name. Esta es la palabra inicial de su apellido o de su segundo nombre. El last name, el apellido, el número de seguridad social, la fecha de nacimiento, la dirección, sexo, salario, el número de seguridad social del jefe de ese empleado. Este atributo está vinculado con el número de seguridad social. Entre ellos va a haber una relación, va a haber una propiedad, una característica, una restricción que se llama llave foránea. Es el valor que apunta aquí, el número de supervisor, será uno que esté definido como llave primaria en esta tabla o en otras tablas. Luego dice número de departamento. Entonces tenemos nuestro primer entidad, empleado, tiene 10 atributos, los enunciamos con estas cajitas, una a continuación de la otra, y lo podemos representar el esquema de nuestras entidades. La otra se llama departamento, ahí está el departamento. Uno de ellos, los que les he marcado aquí en azul, son los atributos que identifican de forma única la tupla. En este caso, el número de departamento, pues es el que identifica a todo el renglón de manera única. Ese atributo que identifica de manera única se le va a llamar atributo llave. Entonces, el atributo llave son de number. Y en esta anotación, en esta gráfica, están subrayados los atributos llave. Aquí en el de empleado es el número de seguridad social, en el departamento es de number, en el de ubicación de los departamentos tiene un de number y tiene de location. De number y de location, los dos en conjunto forman la llave primaria. Por eso están subrayados los dos atributos. Se le llama una llave primaria compuesta. Más de un atributo indicará que es una llave primaria. En el caso de proyecto, el número de proyecto P-number es el que va a servir para identificar la tupla de manera única. Recuerden, el atributo que sirve para identificar de manera única se le llama llave primaria. Después hay otra tabla que se llama trabaja en, que es una relación donde están los empleados y en qué proyectos están trabajando. Puede ser que el empleado con terminación 777 esté trabajando en el proyecto 1, pero también esté trabajando en el proyecto 2. Entonces va a haber dos renglones en esta tabla que se refieran al mismo empleado, pero va a identificar de manera única esa tupla por la combinación de esos dos atributos, el número de seguridad social y proyecto. Podría decir, en el proyecto 1 está trabajando 30 horas y en el proyecto 2 está trabajando 10 horas. Entonces, los dos forman la llave primaria. El dependiente es el número de seguridad social y el nombre del dependiente. Entonces, en este caso, los dos atributos forman la llave primaria. Entonces, tenemos aquí en esta anotación todos los atributos de nuestras entidades enmarcados por un nombre de la entidad, ¿sí? Y están subrayados los atributos llave.
Bueno, esa es la figura 3.5. La separa porque a lo largo de la descripción del capítulo, pues vamos a tener que hacer referencia a ello y no estar pasando de una página a otra. Esta es una forma más fácil de ubicar los elementos. Entonces, esa es una siguiente gráfica. Vamos a ver otro, que esta, que es la página 72, al parecer, ¿sí? Es los datos con los cuales vamos a llenar nuestras tablas. Este concepto se le llama poblar la base, llevar valores a cada una de las tuplas. ¿Cómo se llevan? Pues en principio se llevan por renglones completos. Cuando nosotros definimos la tabla, le podemos decir create table. ¿Cómo se llama la tabla? Employee. Create table employee. ¿Qué atributos tiene? First name, y le vamos a dar una longitud. ¿Sobre qué está el first name? Sobre cadenas de caracteres. Para las cadenas de caracteres en este manejador les vamos a llamar por un tipo de atributo varchar 2. Entonces le podemos decir first name varchar 2 de longitud 10. Beinit pues puede ser varchar 2 de longitud 1. Last name varchar 2 de longitud 10. Número de seguridad social, que va a ser el atributo llave, son valores numéricos. Bdate, pues es un atributo tipo fecha. Recuerden todo lo que hemos comentado acerca de las fechas. No se guardan con diagonales, no se guardan con guiones, se guarda en una representación numérica de la fecha. La dirección, pues cadena de caracteres. El género o sexo, pues un carácter, puede ser un carácter o un varchar de longitud 1. El salario es numérico. El supervisor o gerente en esta tabla es un número que está vinculado con el número de seguridad social. Quiere decir que el empleado con terminación 789, su gerente, su supervisor o sus superiores, el 555. Vamos al 55 y es Wong. Wong es el jefe de Smith. Está vinculado en la misma tabla. La que está subrayado es el número de seguridad social, es el atributo llave. El que está aquí en esta columna, supervisor de SSN, es un atributo que hace referencia al atributo llave de esta misma tabla. Entonces, el super SSN será la llave foránea y le tendremos que indicar a dónde apunta esa llave foránea. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está nuestro empleado. Departamentos, ya mencionamos el número de departamento, es el atributo llave. Departamento 5, investigación. El 4, administración. El 1, pues es el de los jefes, headquarters. La ubicación de los departamentos, el 1 está en Houston. El 5 está en 3 lugares, ese departamento. Entonces, por eso es que para identificar de forma única a esta tupla, a de Bel Air, necesitamos los dos atributos, el número de departamento y la ubicación. Bien. El que trabaja en, pues aquí recordando los dos atributos, SSN y proyecto, son el atributo llave. Podríamos decir que el empleado 789 está trabajando en cuántos proyectos. En el proyecto 1 está trabajando 32 horas y en el proyecto 2 está trabajando 75 horas. Para identificar este renglón de forma única, necesitamos la combinación de dos atributos y esta será una llave primaria compuesta. Y así podremos revisar el empleado 453
está trabajando también en 2 proyectos. El proyecto 2, 20 horas, y en el proyecto 1, 20 horas. Y así, el empleado 777 está trabajando 30 horas y 10 horas. ¿En qué? En el proyecto 30 o el proyecto 10. ¿Y cuáles son esos proyectos? Vamos a la tabla proyecto. Ahí está proyecto, empleado número, y dice el proyecto 30, pues está trabajando en un proyecto cuyo nombre es Nuevos Beneficios para los Empleados. Y ahí están nuestros datos. Estos son los datos con los cuales vamos a poblar nuestra base. Entonces ya vimos un primer esquema de cuáles son las columnas, que son atributos. Los renglones se les llama tuplas. ¿Sí? Cada uno de las entidades debe tener un atributo que lo identifique de manera única, al menos uno de ellos. ¿Sí? Es la llave primaria. Puede haber otro atributo que también lo identifique, pero no es el que usamos frecuentemente. Este también será un atributo llave y se le considera llave, llave secundaria. ¿Sí? Bueno, entonces estos son 3 esquemas. Vamos a ver otro. Que es la página 75. Voy a reducirle un poco a este diagrama. Ténganlo ahí en su escritorio. Háganle anotaciones de lo que están viendo, que están viviendo en este momento, ¿verdad? Decimos el empleado. Ahí está el empleado. Pero tiene unas flechitas que apuntan al empleado, al número de seguridad social. De otras tablas. Quiere decir que la tabla empleado está vinculada, si seguimos una flechita, está con el departamento. La tabla empleado está vinculada por el departamento e indica aquí un atributo que le llama Manager SSN. El gerente de ese departamento tendrá que apuntar al atributo SSN de la tabla empleado. De tal forma que utilizando un atributo que nos vincula con otra tabla, podremos tener disponibles todos los atributos de ese empleado. Si quisiéramos hacer una pregunta, ¿dónde vive el gerente del número de departamento que está indicado en esta tabla de departamento? Pues vamos al atributo manager. Ahí va a apuntar al empleado. Y ahí en ese empleado sabremos la dirección. ¿Cuándo nació el gerente? El gerente del departamento 5, porque le quieren festejar su cumpleaños sus empleados. Bueno, pues entramos por departamento 5, tomamos quién es su gerente, vamos a la tabla de empleado y accedemos a la fecha de nacimiento, ¿sí? El birth date. Entonces, estas flechas que están indicadas aquí está apuntando a otro atributo que en esa tabla es llave. Aquí en la tabla departamento, que tengo marcado en morado, no está subrayado en la tabla departamento. Cuando apunta al atributo SSN, que es atributo llave en la tabla empleado, pues ahí sí va a ser llave primaria. Entonces, es un atributo que está apuntando a otro atributo que en esa tabla es atributo llave. Entonces, ese se le va a conocer como una llave foránea. Apunta a otro atributo que es atributo llave en otra entidad. Y aquí tenemos que el número de seguridad social está apuntando de varias tablas. Estas flechitas tienen 4 flechitas. La segunda flechita
Dice, pues el gerente, el empleado en la tabla trabaja en su número SSN. Cuando guardemos la tabla empleado, cuando poblamos la tabla trabaja en, no le decimos ni el nombre ni su fecha de nacimiento, eso ya está en otra entidad. Entonces, por medio de esta flecha, le vamos a indicar que es un atributo de llave foránea en otra tabla. Y en esa otra tabla es atributo llave primaria. Entonces, quiero saber, ¿quieres el empleado 777? Pues voy a la tabla de empleados y busco dentro de la llave primaria cuál se identifica con ese número. ¿De acuerdo? Y así, esta es la segunda flecha. La tercera flecha dice, está apuntando a la tabla de dependientes. Ahí está la tabla de dependientes. El SSN, que forman parte de una llave primaria compuesta. ¿Sí? Llave primaria compuesta. Dos atributos que identifican en conjunto a la tupla de esa tabla. Entonces, cada una de estas flechas se van a referir a una llave foránea. Especial atención causa la última flecha que tenemos en esta primera tabla, que es la de empleado. Es un atributo que está apuntando a la llave primaria de esa misma tabla. Todas las demás flechas están apuntando o vienen de otras tablas. Este en particular es una llave foránea que está apuntando a la llave primaria de esa misma tabla. Y estas tablas, que también se les llama tablas unarias de una sola tabla, ¿sí? Y que tienen un atributo que lo hace referencia a ella misma, pues son unos tipos de tablas que requiere un manejo especial. Un manejo, pues un cuanto más específico de determinar exactamente cómo vamos a llenar nuestros datos al momento que nosotros poblemos la base. Entonces, esos son nuestros cuadros, nuestras figuras que vamos a abordar a lo largo de este capítulo. Presentando ellas, ¿sí? Pues tendremos, aquí están nuestros datos, el empleado 777, vamos a la tabla de empleado y dice, pues se llama Alicia Celaya y nació el 19 de enero de 1968. Sí, sexo, género femenino, su salario. ¿Y en qué departamento trabaja? 4. Vamos al departamento 4. Pues está trabajando en la administración Alicia Celaya. Todos estos datos y el manejo de estas tablas en este modelo, vincular una tabla con respecto a otra, ¿sí? Se llama un modelo de base de datos relacional. Una entidad relacionada con otra. Un solo atributo, un valor de un atributo con uno de otra tabla, un atributo con muchos de otra tabla, muchos atributos de la primera tabla con muchos de la segunda. Entonces, eso se va a manejar aparte, que se llaman las cardinalidades de las relaciones. Va a ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Entonces, son características que vamos a estar abordando en este capítulo. Bueno, tomando esto de contexto, vamos a empezar a revisar el contenido del capítulo número 3. Ahí aparece el capítulo número 3, recordando de qué libro estamos trabajando, del libro de El Masri, es el primer autor, el segundo es Nabaté. ¿Sí? El libro se llama Fundamentos de Base de Datos, la sexta edición. Y aquí aparecen las ediciones
de 89 al 2011, y ya existe la 7ª edición de este libro. También lo pueden consultar. Aquí aparece el ISBN. ¿Cómo se llama esto? Se llama la página legal. Siempre hay que hacer referencia a los documentos para no cometer un plagio de esa información. Entonces es lo que está diciendo el autor, lo abordó en su libro en el capítulo 3. El capítulo se llama Modelo de datos o modelo de base de datos relacional. Y restricciones, constraints, es una palabra muy importante para nosotros que se llaman las restricciones. Y veremos los tipos de restricciones que se pueden manejar. Una de ellas, ya lo mencionamos, restricciones de llave primaria. Otra es restricciones de llave foránea. Otra podría ser que no acepte valores nulos. Otra podría ser que cheque que los valores estén entre un conjunto de valores establecidos. Entonces vamos a abordarlo. Indica en este capítulo que inicia la parte 2 del libro, cubriremos las bases de datos relacionales. El modelo de datos relacional fue introducido por primera vez por un investigador de la empresa IBM. IBM, pues era en su época, había solamente 2 fabricantes de computadoras, una que se llamaba IBM y otra que se llamaba Sperry. Después se unió con otra empresa que se llama Sperry Rand y después le cambiaron el nombre, se llamó Univac. Fueron de las primeras empresas fabricantes de computadoras. Y en la primera de ellas, IBM, en centro de investigación, este autor, este investigador, Edgar F. Codd, que lo conocían más fácilmente como Ted Codd, en 1970, en un documento que publicó, ¿sí?, acerca de este modelo de base de datos relacional, donde concibió a los datos como entidades, los consideró desde el punto de vista matemático y dijo, pues puedo establecer vínculos entre una entidad y otra, se les llamó relaciones, y estableció los principios de cardinalidades, cómo fueron estructurados, ¿sí? Entonces se llamó el modelo de datos relacional. Y su lógica de operación era el manejo de predicados de primer orden. O sea, podemos hacer operaciones de AND, podemos hacer operaciones de OR, ¿sí?, entre el valor de un atributo, vincularlo con otro, y eso fue su documento inicial, escrito en 1970, y ya tiene 50 años de haber sido publicado. Eso fue lo que dio inicio a este modelo de datos relacional. Y aquí indica, por ejemplo, dice Codd, que fue el autor, y tiene la fecha de publicación. No indica la página, no necesariamente este libro está pegado a la anotación de APA. Le faltaría decir la página. ¿Por qué? Pues porque es un libro que se escribió a partir de 1989 y pues, ha tenido varias ediciones. Actualmente ya las referencias, las nuevas referencias se está poniendo en formato APA, pero pueden ir a la bibliografía, y ya lo comentamos, tiene cerca de 50 páginas de bibliografía de todos los artículos que han servido para la redacción de este documento, y en ellos, que están organizados en manera alfabética, pueden encontrar cuántos de los artículos de Edgar F. Codd utilizó este autor para escribir el libro. Codd 1970. Van a la bibliografía y buscan Codd 1970 y encontrarán el nombre del artículo que sirvió de base para iniciar este capítulo. Entonces aquí dice
Edgar F. Codd en 1970 lo consideró como una relación matemática en lógica de primer orden. Dice, su primera implementación del modelo relacional se dio en los años de 1980 y empieza a mencionar algunos de los manejadores que se iniciaron. IBM pues tenía un manejador de bases de datos o ese concepto. También Oracle inició y es el que estamos utilizando ahora, pero ya no la versión 2, empezó en la 2, la 3, hasta la versión 18 que ustedes han descargado. Entonces ahí está el Oracle DBMS. DBMS indica Database Management System, sistema de administrador de bases de datos, Database Management System. Menciona, pues aquí algunos de ellos. Oracle maneja también, o menciona MySQL, maneja Postgres, y hay otros modelos o software que utiliza este modelo relacional para la construcción de sus bases de datos. Bueno, ahí lean ese capítulo y al menos lo más destacado, lo subrayado, dice los modelos de datos que precedieron a este modelo relacional, ¿sí? Cuando empezaron las bases de datos dijeron, pues lo vamos a construir nuestros datos en un modelo jerárquico. Y otros dijeron, no, mejor en un modelo de red. Fueron las primeras implementaciones, pero el de Edgar F. Codd pues los desplazó en su momento. Actualmente hay otros manejadores que utilizan otras formas de organización de sus datos. El modelo de datos relacional, pues dice que es una base de datos. Dice una base de datos representa una colección o un conjunto de relaciones. Dice, originalmente lo que se trabajaba eran archivos planos. Si necesitamos el dato, tendríamos que incluirlo en el archivo. En otro programa que manejara ese dato, tendríamos en su definición que incluir ese atributo. El modelo de datos relacional buscará reducir la redundancia de la información. Entonces, el primer modelo pues son los archivos planos y rompió ese paradigma el modelo relacional. Dice, cuando una relación se considera como valores de una tabla, cada fila de la tabla representa una colección de datos vinculados o relacionados con ese atributo. Mencionamos la unidad de trabajo, la tupla. Los nombres de las columnas, pues son los atributos. Nombre, estudiante, número, especificaciones, ¿sí? Que tienen sentido por una fila, un renglón, una tupla, ¿sí? Los valores sobre los cuales podemos definir los atributos se les va a llamar dominio. Son los posibles valores de los atributos. El dominio del atributo last name, pues es el dominio de las letras, ¿no? Los caracteres alfabéticos. Entonces serán cadenas de caracteres. Su dominio es cadena de caracteres. Un dato de tipo fecha, su dominio pues es dato fecha. ¿Sí? Una fecha de nacimiento, un dominio es date. En el caso del número de departamento, su dominio es los números. Dominios. Un dominio es un conjunto de valores atómicos. Atómicos quiere decir que son indivisibles. Dominio se especifica también por el tipo de datos. Los dominios pueden ser pues, los números telefónicos en Estados Unidos, menciona algunos ejemplos, el número de seguridad social, ahí lo tenemos. Dice los anteriores elementos o conceptos indicados son las definiciones lógicas
Una de ellas, lo más fácil es indicarla por el tipo de datos o formato. Y ya les mencioné. Entonces, define una relación que la denota en este libro como R, esquema relacional. En este libro se le llama esquema relacional. En otros libros, como el libro de Date, se le llama variable relacional. Aquí es esquema relacional y se identifica por una letra mayúscula, en este caso la R. ¿Y qué atributos? Pues aquí el atributo 1 y el segundo, pues aquí es un error tipográfico, que sería el atributo 2, no el atributo A cuadrada, sería el atributo 2. El tercero, el atributo N, constituyen la relación. Cada atributo ahí es el nombre de un elemento que trabaja sobre un dominio de la relación. El D es el llamado dominio de la relación. Y luego un concepto importante que se llama grado de la relación. Degree de la relación. El número de atributos que forman este esquema. En la tabla empleado que estuvimos viendo, tiene 10 atributos. El orden de esa relación es 10. El grado de esa relación es 10. Una relación que tenga 7 atributos y aquí menciona cada uno de ellos y se puede indicar como sus dominios. El nombre, dice, es cadenas. El número de seguridad social, también cadenas. Y cada uno de ellos especificar su tipo de datos. Una relación o estado de la relación, R minúscula, de la relación R mayúscula, también denotada por R minúscula de R, es el conjunto de valores para una tupla en particular. R es una tupla en particular. Entonces, tiene sentido el valor de los atributos en ese renglón. Recuerden, la unidad de trabajo es la tupla. Y viene la gráfica que hemos comentado. Las columnas son los atributos, nombre de la relación estudiante, el grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El grado de esa relación es 7. Las tuplas son los renglones. Dice la anterior definición, la relación puede restablecerse más formalmente usando los conceptos teóricos que siguen y da una definición más formal de relación. Una relación, ¿sí? O estado de la relación R de una relación matemática de grado n, que es el número de atributos, con sus dominios para cada uno de ellos, A1 del dominio de A2 hasta AN, es un subconjunto del producto cartesiano de todos esos valores. O sea, si tomáramos todos los valores posibles de cada atributo y generamos todo el producto cartesiano, nuestros valores en una tabla particular, pues estarían en ese dominio. Pero, pues eso no lo vamos a utilizar. Lo vamos a mencionar que evitaremos construir los productos cartesianos. El orden de las tuplas de una relación. ¿Cómo se guardan las tuplas? No se guardan en un orden específico. Ahí no importa el orden de los atributos. Tiene valor como unidad de trabajo el renglón en particular. ¿Cómo se van guardando? Conforme vayan llegando, como se vayan adicionando a esa relación las nuevas tuplas. No importa cómo se guardan. Si queremos organizarlas, si queremos una respuesta más organizada en un orden específico, pues podemos decir lo que seleccione las tuplas que nos interesan, los lleve a un área de trabajo, les aplique un algoritmo de clasificación y no les despliegue en ese orden. Esa es una forma. Y otra es auxiliándolos a esa entidad con el uso de índices para facilitar las lecturas. Tiene una tabla estudiante, sus valores. Por aquí aparecen
El concepto de nulo es la ausencia de un valor, de un atributo. En ese momento no lo conocemos para no dejarlo en blanco, como cuando definimos una variable en un programa, pues definimos la variable, pero normalmente hay que inicializarla con un valor específico para que pues no tengamos sorpresas cuando ejecutamos el programa y que meta basura en nuestras operaciones. Valores nulos, los menciona. El valor nulo es un valor desconocido, ¿sí? Aquí se especifica el valor nulo cuando lo estamos llenando. Le dice, quiero que lo especifiques en el nombre Dick Davidson con el número de seguridad social. El teléfono no lo conozco, ponle de momento nulo. Y después lo podremos nosotros actualizar. Viene interpretación de la relación, esquema como un predicado. Predicado va a ser una característica de un atributo por el cual podemos filtrar los datos. Modelo de datos relacional. Las relaciones se escriben con mayúscula. Los atributos también con mayúscula. Las relaciones, nombre de las relaciones, pues empiezan con R, ST, normalmente los que se enuncian para definir relaciones. Los atributos empiezan con la letra A y el subíndice 1 hasta N atributos. Dice, las letras mayúsculas indican nombres de relaciones. Las letras minúsculas indican estado de la relación, que es el valor que tienen esos atributos en un determinado renglón. Las letras T, U y B denotan los tuplas o renglones. Podemos calificar un atributo se puede llamar, por ejemplo, en last name, en el que hemos estado manejando de student, tenemos el atributo de student. En la tabla student, el atributo last name. En la tabla instructor también tenemos last name, pero no son el mismo. Para identificar uno de otro, podemos utilizar la notación punto. Diría student.last name y el otro instructor.last name. Entonces es lo que indica aquí. Las notaciones, los valores, ¿sí? Se refiere a un atributo en particular. Restricciones del modelo de datos relacional y esquemas del dato relacional. Las restricciones a los valores actuales de los estados de la base de datos. Las restricciones son características inherentes al modelo de datos. También se les llama restricciones inherentes al modelo o restricciones implícitas. Y también habrá otro tipo de restricciones que se pueden expresar mediante instrucciones de la definición de datos al momento de especificarlos. Dice las restricciones que no pueden expresarse directamente en los esquemas, ¿sí? Debe ser llevada a cabo por restricciones semánticas o un concepto que se utiliza frecuentemente en diseño y en ingeniería de software, es las reglas del negocio. ¿Sí? Que pueden ser que pues un empleado, su rango de salario esté entre un nivel y otro. ¿Sí? Son reglas específicas que un profesor, por ejemplo, o un administrativo de una institución educativa, sí puede dar clases, pero nada más un determinado número de horas a la semana. Serían reglas del negocio. Restricciones de dominio, restricciones de llave y restricciones de valores nulos. Dice, en el modelo formal, el conjunto de tuplas en su definición son valores distintos. Dice, dos tuplas no pueden tener
los mismos valores de combinación. O sea, si vamos a identificar de manera única la tupla, pues uno de ellos será, los valores de ese conjunto serán únicos. Ahí aparecerán. El conjunto de todos los atributos que sirvan para identificar de manera única a una tupla se le va a llamar super llave. Y de ellos vamos a eliminar los atributos innecesarios hasta que quede el conjunto mínimo de atributos que lo identifican, y a uno de ellos le llamaremos llave o llave primaria. Dice, una llave de una relación es una superllave. Una llave es algo más, un elemento de algo más global que se llama superllave. A la superllave, que serían todos los atributos de una tupla, le vamos a quitar aquellos que no necesitemos para definirlos de manera única. Todo es la superllave y le iremos quitando todos los que no sean indispensables hasta que lleguemos al mínimo, y ese sería un atributo llave. Dos tuplas distintas de cualquier estado no pueden tener valores idénticos y buscaremos una superllave mínima, lo que les he estado comentando. El valor de los atributos pueden ser usados para identificar de manera única a la tupla de una relación. Por ejemplo, el número de seguridad social. Pues ahí menciona. Podemos nosotros utilizar el número de seguridad social y a lo mejor una combinación de otros atributos en la tabla empleado para distinguir de manera única la tupla, que sería el first name y el last name en combinación, también identifican la llave, y esa sería una llave alterna. Normalmente las llaves se llevan a mapear en números, ¿no? O combinación de caracteres en un rango muy específico. Llave primaria. Aquí tenemos, por ejemplo, la entidad carro, ¿sí? La entidad carro o automóvil. Y en el caso de Estados Unidos, las placas se pueden repetir. Y, por ejemplo, dicen, para que se identifique un vehículo plenamente, necesitamos decirle el estado y el número de placas. Texas, ABC 739. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el último RSK 629. Se repite RSK 629, pero para identificarlo de manera propia, de manera única, tendremos que agregarle el estado. El RSK 629 de California, pues es un Toyota. Y el RSK 629 de Texas, pues es un Jaguar. Y las especificaciones. Dice el esquema de un modelo de datos relacional. Tenemos. Ese es el esquema en este libro, en este documento. Dice es el conjunto de todas las relaciones. En el caso que hemos visto del libro de SQL by Example, pues el esquema es el conjunto de las 10 tablas que forman nuestro esquema student. Hay otra literatura que indica Oracle, por ejemplo, el esquema no solamente son las relaciones, las tablas, sino también todos los objetos necesarios que sirvan para manejar esos datos, que serían, pues, los índices, que serían las secuencias, que serían otros elementos. Y aquí menciona la tabla compañía, la base de datos compañía, que tiene la tabla empleado, la tabla departamento, ubicaciones, proyectos, dependientes. Y en uno de los scripts que les envié, ahí tienen el esquema y lo vamos a instalar. ¿Sí? Dice un estado de una base que no obedece las restricciones de integridad es llamado un estado inválido. O sea, para que la base de datos se considere en un estado adecuado, ¿sí? En un estado consistente, debe cumplir las restricciones. ¿Qué tipo de restricciones? Pues ya mencionamos algunas.
llave primaria, llave foránea, chequeo, not null, son algunas de ellas. Entonces, las que no lo cumplan, dice el estado de la base de datos, es inválido. Y el estado debe satisfacer todas las restricciones. Y ese conjunto entre ellos están las restricciones de integridad. También es un tema que vamos a abordar en este momento. Tenemos la tabla o el esquema compañía. Ahí están todas nuestras tablas. Voy a reducir en tamaño, que es la gráfica que comentamos hace rato. Tenemos el esquema compañía. Está empleado, departamento, ubicaciones de los departamentos, proyectos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. El orden de la relación empleado son 10 atributos. En la de departamento son 4 atributos. En la de ubicaciones de departamento, 2 atributos y así sucesivamente. Integridad, integridad referencial y llaves foráneas. Vamos a ver qué indica. Las restricciones de integridad establecen que ningún valor de llave primaria debe ser nulo. Si va a servir ese atributo para identificar de manera única una tupla, nunca debe llevar valores nulos. Luego dice, la integridad referencial está especificada entre dos relaciones y es usada para mantener la consistencia de las tuplas. Por ejemplo, aquí queremos dar de alta a un empleado, ¿sí? Roberto Rodríguez, queremos dar. Y le decimos que va a trabajar en el departamento número 8. A ver, vamos a ver si tenemos el departamento número 8. Pues no, el departamento número 1, 4 y 5 son los únicos que tenemos. Entonces, no podremos hacer una inserción de esa tupla en la tabla de empleados porque el departamento 8 todavía no lo hemos dado de alta, de tal forma que estamos violando la integridad referencial. Y esa regla se debe cumplir siempre, las restricciones siempre se deben de cumplir para que la base de datos esté en un estado estable, en un estado consistente. ¿Qué tendríamos que hacer si queremos dar de alta a Roberto Rodríguez en el departamento 8? Pues primeramente dar de alta el departamento y decir el departamento número 8, darle un número, indicarle en qué fecha está tomando el primer gerente de ese departamento y asignarle un número de empleado, que es el gerente de los empleados ya existentes. Entonces tendrá que cumplir esa integridad referencial. Dice, la FK, conocido como llave foránea, tiene un dominio sobre los valores del atributo de la tabla donde aparece la llave primaria, ¿sí? A la cual está haciendo referencia, ¿sí? Otro tipo de restricciones, dice, habrá restricciones semánticas y algunas de ellas se podrán llevar a cabo por medios ya más específicos como son el uso de triggers. ¿Trigger qué es? Un conjunto de sentencias que se ejecuta bajo la presentación de un evento en particular. Un trigger se puede disparar cuando, por ejemplo, se haga una inserción en una tabla o se haga un borrado o una actualización y programamos los triggers para darle consistencia a ellos. Aquí menciona las referencias, las flechitas, ya indicamos que indican en qué tabla le hace referencia. Llave
primaria en la tabla empleado, número de seguridad social. Llave que va a ser foránea, dice supervisión o jefe de un departamento, pues tiene que estar definido en ellos. Aquí se podría dar un caso muy particular, que el que es jefe de todos no tenga un valor en ese atributo. Bueno, lo vamos a revisar en su momento. Y operaciones de actualización, borrado en cuanto a las transacciones. ¿Qué vamos a hacer con las bases de datos? Recuperar datos y actualizarlos. Recuperar es ir a leer los datos a las tablas y actualizarlos, leerlos, modificarlos y guardarlos. Nos vamos a concentrar en los aspectos de modificación o actualización de una base de datos. En general, existen operaciones básicas de manejo de datos. Una es la inserción, la actualización y el borrado. El borrado. ¿Sí? La inserción, y aquí especifica unos ejemplos. Dice, quiero insertar en las tuplas de la tabla empleado a Cecilia Kolonsky, pero le indico que el siguiente atributo es nulo. Lo quiero insertar. Me dicen, no vas a poder porque estás violando una regla de integridad. El valor nulo no es aceptado en ese atributo porque será el número de empleado. Entonces, no lo acepta. Queremos actualizar o insertar a Alicia Celaya con el 777, pero Alicia Celaya ya está dada de alta. Pues cuando queremos hacer la inserción, dice, violas la restricción de llave. ¿Cuál es la restricción de llave primaria? Que debe identificar de manera única. Entonces no acepta repetidos. Y aquí queremos insertar un empleado en el departamento 7, que habíamos comentado. 7 todavía no existe y no lo deja hacer. Y en este otro caso, dice Kolonsky en el departamento 4, pues sí existe el 4, hace la inserción y se da por correcto. Operaciones de borrado. Dice, la primer ejemplo, dice, quiero que borres el 777, pues si existe, lo borra y no hay problema. Dice, quiero que lo borres el 777. Sí, pero en la tabla trabaja on, hay una tabla que hace referencia. Entonces, ese empleado no lo podemos borrar porque tiene una integridad referencial, tiene un atributo que sirve en otra tabla para hacer referencia a los datos. ¿Sí? El borrado, ¿sí? También va a violar la integridad referencial. Pues, ¿qué va a suceder? Pues va a rechazar las transacciones. Vienen los casos de actualización. Quiere actualizar el 777, le quiere actualizar el salario, pues lo acepta. Quiere actualizarlo, lo acepta. Quiere actualizarlo, dice en el departamento 7, pues no, porque el 7 todavía no existe, y cada uno de estos elementos. Concepto de transacciones. Dentro de una base de datos puede ejecutarse un conjunto de instrucciones y viene la definición de una transacción. Una transacción es un programa ejecutable, un conjunto de sentencias que afectan a la base de datos, ¿sí? Tales como leer, borrar, actualizar la base de datos. Una transacción debe partir de un estado válido o consistente, cumplir las restricciones y dejarlo en ese estado estable. Debe llevarlo a otro estado estable.
Entonces, las restricciones siempre se deben cumplir. Cuando hay aplicaciones que manejen un gran número de operaciones contra la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, las bancarias que están actualizando de manera permanente los saldos, entonces ese tipo de transacciones se llama procesamiento de transacciones en línea o tipos de manejadores que soporten la actualización en línea. Y después pues ya viene un resumen de las características que hemos estado viendo. Voy a pedir que se conecten, vean algún comentario y vamos a revisar algunos de los elementos del script que servirá para instalar la base de datos compañía. A ver, comentarios, jóvenes. Si leyeron el capítulo, lo van a leer, no lo van a leer, al menos leanlo subrayado. A ver, un comentario. Voy a tomar un poco de agua. ¿Comentario? Yo no lo he leído, profe. Apenas los voy a poner a leerlo apenas, sinceramente. Y lo que hemos visto, ¿me expliqué? Sí. ¿Sí quedó claro? Sí, ¿Qué te lo sabías? efectivamente. En algunas partes sí, otras partes no tanto, no, como que necesitaba recordar, más que nada por lo que ya le platicé anteriormente. Bien. Entonces, varios de ustedes ya tomaron el curso, un curso de base de datos, tienen referencias. Qué bueno. Tienen que apoyarse también en la bibliografía. Algo que siempre les recomiendo es que lean los textos. Decía una amiga, hay que leer los capítulos completos. Si no lo leen de primera intención el capítulo completo, pues al menos háganle una sobrelectura de lo que tienen subrayado y lo que hemos estado comentando en la sesión, y con eso les va a auxiliar en estos aspectos. Conceptos que incluso ya hemos estado manejando a lo largo de las primeras semanas, que vimos algunos ejercicios de manera pues, conceptual, no formal en cuanto a la teoría, pero pues vimos, ahí están las relaciones, está en el vínculo entre una tabla y otra, hay un atributo que identifica de manera única, están las columnas de los atributos, ¿sí? Están las tuplas o los renglones, tiene sentido. El renglón es la unidad de trabajo. Las llaves foráneas tienen que apuntar a otra tabla donde ese atributo sea un atributo llave primaria. Pues todos esos conceptos son fundamentales para entender lo que son las bases de datos y tener conocimientos sólidos acerca de esta materia. ¿Perdón? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, vamos a pasar a revisar un script y la próxima clase, el día de mañana, seguiremos con el otro capítulo y volvemos a repetir algunos conceptos de estos que estamos viendo. En el capítulo 5 de la Database Concepts habla de la integridad referencial y menciona algunos ejemplos ahí de una tabla y de un departamento que quiere dar de alta, que es el 99, pero pues el 99 todavía no está definido. Cosas similares a las que hemos estado comentando. Entonces, ese documento pues es de la empresa de Oracle en su bibliografía básica de conceptos de base de datos. Entonces voy a compartir mi escritorio y vamos a revisar un script para crear una base. Les había recomendado que cada libro nuevo o de referencia que les indique, creen un usuario para ese libro. En este caso, mi usuario se llama Sergio Nava. Sergio Nava es de Sergio y Nava de Navaté. Son los ejemplos de la base de datos del libro de Navaté. ¿Qué es lo que incluye?
pues la base de datos compañía, que tiene pues las relaciones empleado, las relaciones departamento, las relaciones trabaja en, y la vamos a ir poblando. Pero vamos a ir enunciando las restricciones. ¿Qué tipo de restricciones? Pues ya mencionamos. Hay de llave primaria, de llave foránea, de not nulos, de chequeo. Bueno, existen tablas del diccionario de datos que contienen esa información. Y también les acompañé un script, dice consulta restricciones. Y ahí dice qué tablas del diccionario hablan de las restricciones. Una de ellas de las restricciones en general. Y otra de las tablas del diccionario que indica qué columnas están afectadas o vinculadas a esas restricciones. Entonces vamos a instalar la base. Yo la tengo ya instalada. Primero voy a correr el script de las restricciones para que vean todas las posibles restricciones. Les podemos ir dando nombre a cada restricción, que sería lo más conveniente. Aunque en la propia forma de hacer la definición de un esquema, nos puede permitir que no le demos nombre. Si no le damos nosotros el nombre a la restricción, el sistema le va a poner un nombre a esa restricción y obviamente la podremos dar seguimiento, pero es un poco más complicado. Serán todas las restricciones que empiezan con sys. Entonces voy a desplegar las restricciones. Después voy a borrar la base y vamos a revisar el script para crear la base de datos, todos los esquemas y cómo fueron poblados esos datos. Entonces, compartimos el escritorio y vamos a el Notepad. Aquí tengo una que dice Drops en Nava. ¿Qué es lo que hace? Pues borra cada una de las tablas. Y aquí aparece una cláusula especial que dice borra en cascada las restricciones. Recordemos que las restricciones de llave foránea, para que operen, la tabla donde está apuntando la llave foránea debe haber sido definida. O sea, habrá una tabla que se llama tabla padre y otra que son tablas hijos. En el caso de departamentos, solamente podríamos insertar un empleado del 1 al 5, no el 7 porque no está dado de alta. Entonces, tendríamos que dar de alta el 7 y después poder insertar en el 7. Entonces, no podemos borrar el departamento 5 si es que hay un empleado asignado a ese departamento. Entonces, se cumplen las restricciones de integridad. Si lo borramos, no nos los deja hacer. Para que nos deje borrar todas las restricciones, considerando las restricciones de integridad referencial, por eso es que tendríamos que ponerle Cascade Constraints. Borra también las restricciones en cascada, borrando primero los hijos y después los padres. Bueno, este es uno para borrado. Otro para despliega restricciones. Pues estoy haciendo aquí una consulta de las tablas del diccionario de datos que se refieran a restricciones. Copio que es la 12 y la 13, y voy a mi usuario. Aquí ya estaba conectado, show user. Estoy en Sergio Nava, lo pego y dice, de este usuario hay dos tablas, una que se llama User Constraints y otro que se llama All Constraints. Entonces vamos a consultar la de User Constraints, restricciones del usuario. Vamos a ver, y dice, vas a consultar la tabla User Constraints. Estos atributos, que es el nombre de la restricción, el tipo, la tabla, el estatus, y una característica que les pido que tomen atención es que si es diferible y que
si en este momento está diferida. Quiere decir que la aplicación no es inmediata, sino se difiere hasta que el bloque o la sesión sea confirmado, hasta que se le dé un commit. Vamos a desplegar estas y le pongo el formato. Antes de eso voy a poner el formato de la página para que salga de manera adecuada. Control V, ahí está. Y después regreso y tomo estas restricciones. Control C. No, listo. No, perdón. Lo vamos a desplegar. Y ahí aparecen todas las restricciones que he definido para este esquema. Y las he ordenado por la columna 3 y luego la 2. En la columna 3 dice tipo y en la 2 el nombre. Y la C indica de chequeo. La P es de primaria, llave primaria. ¿Sí? Y la R de llave foránea. La U es que es una restricción de llave única. ¿Cuántos tipos de restricciones habrá? Hay 6 tipos de restricciones. Aquí hemos definido o mencionado algunas de ellas, que son las de chequeo, las de llave primaria, llave foránea, las de actualización. Por ejemplo, en la tabla departamento, ahí está la tabla departamento, tiene una restricción de chequeo. ¿Cómo se llama la restricción? Se llama DNAME. Y a todas las restricciones que fui definiendo para este esquema, le puse un sufijo que indicaba NN, not null. Quiere decir que el número de departamento, el nombre del departamento, el dep name, le puse cuando la definí que no aceptara nulos. Y así fui especificando cada una de ellas. El número de departamento, pues también not nulos, not nulos. Aquí de una relación puse una de chequeo. Ya veremos qué valores le indiqué. Y aquí tengo toda la tabla, cuáles son de chequeo, not nulos. Su estado de la restricción. Yo le puedo decir en un momento específico, esta restricción, déjala activa, o sea, está enable, o desactívala y le pongo disable. Quiere decir que no he borrado la restricción, sin embargo, mientras yo la mantenga desactiva, no va y la checa, ¿de acuerdo? Luego tiene otras columnas que dicen not deferrable y deferred. Deferred aquí dice immediate, de manera inmediata, o de manera posterior, ¿no? ¿Eso dónde viene la especificación de estas características? Pues viene en el manual de SQL, capítulo 5, Concepts, digo de Oracle Database Concepts, de Oracle, y ahí viene el capítulo 5, cómo se define cada uno de ellos. Son importantes estas porque nos van a servir en un momento dado, quitar momentáneamente la restricción, es decir, desactívala, haz la operación y ya después actívala para que quede la base de datos consistente. Y ahí tengo de llave foránea, de llave primaria, departamento, dice, tiene una llave primaria PK a todas las restricciones, le fui poniendo un sufijo PK de llave primaria, FK de llave foránea, NN de not null, y el departamento o el atributo sobre el cual actúan. Dice el departamento, número de departamento es llave primaria en la tabla departamento. El número de empleado, employee PK, es en la tabla empleado y la restricción se llama empleado PK. Es el nombre de la restricción. ¿Qué atributo? Lo podemos ver, ¿no? A continuación. Trabaja en y cada uno de ellos. Proyecto, dice, debe ser de manera
única. Cuando nosotros le indicamos que es unique, el manejador, en todos los casos, le va a asignar a ese atributo un índice para facilitar las operaciones de lectura. Entonces, ahí están 34 restricciones para un conjunto de tablas que fueron, indicamos, 7 restricciones. Bueno, este es un primer script que solamente me arrojará estos valores cuando hayan instalado la base. ¿Cómo instalan la base? Pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ejecutar esta otro. Hay una tabla que se llama User Cons Columns, que son las columnas vinculadas a las restricciones. Vamos a ejecutar este script. Control C. Lo ponemos en nuestra consola. Y ahí están, ¿no? Dice, el dueño del esquema es Sergio Nava. El nombre de la restricción, que es el nombre que apareció en la otra tabla, dice, la restricción se llama mfname. ¿Sobre qué tabla actúa? Empleado. ¿En qué columna actúa? En la de first name. O sea, el atributo first name no acepta valores nulos. El last name tampoco acepta valores nulos. El FK de employee, pues está sobre la tabla employees y la columna vinculada es la de superior o supervisor del atributo, el jefe de ellos. Y aquí le puse el nombre de la primera tabla, donde está, y el nombre de la otra tabla, donde está la llave primaria. Por eso le puse employee. Y aquí departamento location con departamento, y fui definiendo cada una de las restricciones. O sea, para poder hacer ese esquema de manera específica, declarando cada una de las restricciones, pues tengo 37 elementos que fui a lo largo de la definición. Si no le pongo nombre, de todos modos, si requiere esa propiedad de restricción, las va a generar, pero aquí en el nombre va a aparecer un sys y algún nombre en particular. Vamos a ver brevemente el esquema de crear la tabla. Y este lo hice pues el año pasado, para el 10 de octubre, y lo estuve actualizando el 30 de octubre. Está funcionando. Aquí tiene la restricción. Tengo la tabla empleado y el nombre de cada uno de los atributos. Y le especifiqué, miren aquí, el nombre de la restricción. Le puse, necesitan indicarle constraint, luego nombre de la restricción y luego la característica not null. Todo esto de nombre de la restricción podrían eliminarlo y dejarlo así simplemente, ¿sí? Y de todos modos la va a definir como característica not null, pero no le pueden dar seguimiento con el nombre que ustedes le dieron. El sistema les va a poner un nombre. Ahí está la definición de la primera tabla de departamento, cada una de las tablas, y después pues fui creando las restricciones de llave primaria. Entonces, alter table, la tabla empleado, le agregué la restricción y le indiqué de qué atributo se refería. Alter table employee agrega una restricción que se llama la llave foránea y le digo, va a ser el supervisor o el jefe y va a hacer referencia al número de seguridad social. Y aquí le indiqué diferible de manera inicial. Va a estar diferida. Y aquí tengo cada una de ellas. Aquí la restricción de llave única sobre el atributo departamento único. Y están cada una de mis restricciones. Después de que ya definí mis tablas, definí las restricciones, voy a poblar la base. Y aquí tengo los valores con los cuales poblé. Hay una tupla que no tiene horas asignadas
le pongo el valor nulo. Tabla de dependientes, tabla de empleados. A ver, aquí tengo los empleados. ¿Sí? Y hay uno de los empleados que no tiene jefe. Y ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí está el esquema. Les voy a pedir que lo prueben. Ya no alcanza el tiempo de probarlo. Se los dejo a ustedes y mañana lo revisamos. Ahí está su spool. Funciona. No me digan que no. Y por ahí, sí, ahí dice crea un usuario. Y aquí le pongo crea el usuario. Para ustedes, si tienen la versión 18, aquí recuerden, tienen que ponerle una característica especial para que el área de usuarios, el table space de usuarios, no tenga límite y lo pueda crear. Entonces crean el usuario, crean, le dan sus privilegios y después lo pueden ya empezar. Si quieren borrar el usuario y borrar cualquier usuario, ojalá ahorita no lo hagan, cualquier usuario, le dan nombre de usuario, le ponen la palabra cascade para que borre todas las tablas que están vinculadas con llaves foráneas y los deje el usuario sin nada, o sea, desaparece el usuario y todas las tablas. Tendrían que volver a crear el usuario. Bueno, conéctense, nos despedimos, cuídense mucho, hagan los ejercicios, lean, tienen mucho por leer y hacer los ejercicios. Si funcionan, si no funcionan, pues ahí me dicen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cuídense mucho. Gracias, profe. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego.